Sean cordialmente bienvenidos a este su canal Geopolítica Profética, un canal dedicado al análisis de los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro dentro del contexto bíblico profético y de la posición de la Iglesia Adventista Pionera. Para esta entrega nosotros vamos a hacer un análisis sobre el proyecto 2025. Hemos titulado nuestro vídeo El proyecto 2025 y la marca de la bestia. Este tema es un tema que ha tenido en los últimos días una gran relevancia. Una vez que el presidente Trump ganó la presidencia, vemos por las redes sociales, por los noticieros y por los diferentes medios de comunicación social comentarios acerca de este proyecto de gobierno 2025. A medida que vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver por qué vamos a tocar este punto. ¿Qué interés tiene que ver? ¿Qué relación tiene que ver con los asuntos religiosos? ¿Cómo está relacionado con los eventos de los últimos días? Con la profecía bíblica que el Señor nos ha revelado para estar apercibido acerca de los hechos y acontecimientos que se darán justamente antes de la segunda venida de Jesús. Así que vamos en primer lugar a definir lo que significa este proyecto 2025. El proyecto 2025 es un movimiento histórico reunido por más de 100 organizaciones respetadas de todo el movimiento conservador para derribar el Estado profundo y devolver el gobierno al pueblo. Su mandato para el liderazgo, la promesa conservadora, publicado en abril de 2023, es un producto de más de 400 académicos y expertos en políticas de todo el país. Es un plan de gobierno sugerido por los seguidores de Donald Trump para que una vez que el presidente electo Donald Trump tome el poder en los Estados Unidos en el mes de enero del 2025, tome este proyecto y lo implemente como su plan de gobierno. Ya en el periodo pasado, en el primer periodo, cuando Trump fue presidente, también se le sugirió un proyecto para que lo implementara en su gobierno. Y el presidente Trump en esa ocasión desarrolló más del 60% de lo que se le sugirió en esa ocasión. También el presidente Reagan, para esa época, ya en la década de los 80, también tuvo la misma sugerencia para implementar un proyecto de gobierno. Así que no es nada nuevo, sino que es algo histórico. Pero lo que nos llama la atención en esta ocasión con este proyecto 2025 es algo que tiene que ver precisamente con lo religioso, donde la separación de iglesia y Estado podría estar en peligro. Y los que conocemos las Sagradas Escrituras y las profecías, especialmente los adventistas del séptimo día, que durante décadas sabemos a través de la revelación que justamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo se iban a dar ciertos acontecimientos donde el capítulo 13 del libro Apocalipsis, que habla de la bestia que surge del mar, y en el versículo 11 de ese capítulo se habla de la bestia que surge de la tierra, y sabemos como estudiosos de las profecías, como adventistas del séptimo día, que esas dos bestias, una representa, la primera bestia que surge del mar representa al papado, y la bestia que surge de la tierra, ahí en el versículo 11, representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que serían las dos potencias que dominarían en el fin del tiempo. Y en los últimos versículos de ese capítulo 13 se habla de que la bestia que sube de la tierra le haría una imagen, haría imagen a la bestia. O sea, esa imagen no es más que la fusión de iglesia y el Estado. En los Estados Unidos de Norteamérica, cuando los fundadores de esa gran nación se establecieron allá en ese lugar al norte de las Américas y establecieron la Unión Americana, ellos basaron
los principios de su nación, de esa nueva nación, bajo el protestantismo y el republicanismo, y la separación de iglesia y Estado, donde se le garantizaría a todos los ciudadanos de ese país la libertad para ejercer la religión que desearan sin interferencia del Estado, y que el Estado jamás legislaría en asuntos religiosos. Y encontramos que en la Constitución norteamericana garantiza esto, la separación de iglesia y Estado. Sin embargo, en este proyecto 2025 vemos un peligro, y lo vamos a analizar aquí a medida que desarrollamos este tema. Un peligro donde prácticamente vemos que este plan sugiere unos primeros pasos para la fusión de iglesia y Estado. Y vamos a leer de la página 589 de este proyecto 2025. Dice así: descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten del tiempo libre juntas, en lugar de como individuos atomizados, y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que los trabajadores reciban un pago de tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Ese día sería el domingo por defecto, excepto para los empleadores con una observancia religiosa sincera de un sábado en un momento diferente. Por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La obligación se trasladaría a ese periodo en su lugar. Pareciera, mis hermanos y mis amigos, que esta es una norma muy buena para que el presidente Trump la implemente una vez tome el poder ejecutivo en los Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump siempre ha manifestado simpatía por el cristianismo, por los principios morales, por favorecer todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa, el estudio de las Sagradas Escrituras y la vuelta de las familias al cristianismo. Y esto es algo positivo. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque en un momento dado se podía estar traspasando la línea roja de separación iglesia y Estado. Y note usted que esta norma sugerida aquí en el proyecto 2025 está hablando de un sábado, de un descanso sabático, y lo fundamentan en el principio de que Dios mandó a observar un descanso, y usted puede leerlo ahí nuevamente en pantalla. Dice que Dios ordenó el sábado como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. O sea, es una ley que se está sugiriendo que el Congreso debiera legislar sobre esto para establecer ya mediante ley un descanso
que en este caso sería el domingo, dice ahí como nosotros leímos. Pero que en su defecto, dice, podía ser también el día sábado. O sea, que toman en cuenta, por ejemplo, aquí en este caso, a los judíos, a los adventistas del séptimo día, a los bautistas del séptimo día, a la iglesia de los Gedeones, por ejemplo, y hay muchas otras congregaciones religiosas que guardan el sábado en vez del domingo, pero la mayoría de las iglesias protestantes son dominicales. Y lo que nos llama mucho la atención es que se le está sugiriendo aquí al presidente Trump que una vez que tome el poder, pues implemente estas normas y que se haga todo lo que se necesita, ¿verdad?, para que el Congreso pudiera establecer esto. Y se basan en que Dios ordenó el sábado como día de descanso. Oiga esto. O sea, ya aquí se está mezclando algo religioso con algo secular, porque también se menciona el caso, por ejemplo, de que si hay algún trabajador que va a laborar en domingo, se le pague día y medio. Eso no es ninguna novedad, porque en nuestros países latinoamericanos y en el país donde nosotros vivimos, por ejemplo, cuando un empleado labora en día domingo, se le paga tiempo y medio, o sea, se le paga más de lo que sería un día regular. Y también sabemos que el domingo, pues desde hace muchísimas décadas, el domingo es un día libre, un día donde se escogió, ¿verdad?, para que las personas pues dejen de laborar y tengan su descanso semanal. Sin embargo, aquí el punto de atención es que esta es una sugerencia que se le está haciendo al presidente de los Estados Unidos, donde todos sabemos, de acuerdo a la profecía, que es en los Estados Unidos de Norteamérica donde se va a imponer en primer lugar lo que se va a llamar un día domingo obligatorio de adoración. Un día obligatorio de adoración, y que en su defecto los que guardan el sábado serán objeto de persecución, objeto de cárceles, objeto de expropiación, y aún más adelante, dice la profecía, habrá un decreto de muerte. Entonces, como adventistas del séptimo día estamos conscientes de esto, porque el domingo se convertirá entonces en la marca de la bestia. Es un asunto que se pudiera analizar en otra ocasión con más detalle, pero para los conocedores de la profecía, especialmente los adventistas, a los cuales en este momento estamos muy especialmente dirigiendo este tema, ya que como adventistas sabemos que la profecía indica que en un momento histórico los Estados Unidos de Norteamérica implementará una ley dominical, o sea, implementará leyes dominicales, pero al final habrá una ley dominical especial donde se obligará a adorar, o sea, ya no será una observancia simplemente de un descanso secular de trabajo, sino que será un descanso para adorar en domingo en homenaje al papado. Porque el domingo como día de reposo fue impuesto por el papado. No es una norma bíblica. Fue impuesto por el papado. Porque la palabra de Dios dice que el sábado es el día del Señor. Pero sigamos adelante entonces. Para ir viendo esto, a ver hasta dónde va a llegar esta situación o hasta dónde podría llegar si esto se implementara. Vamos a ver. Dice acá que los aliados de MAGA, o sea, del grupo que dice que van a hacer grande América, ese grupo de apoyo a Donald Trump, dicen que finalmente pueden admitir que el proyecto 2025 es la agenda para el segundo mandato de Trump. Y esto está tomado, esta noticia de Independence del 7 de noviembre de 2024. Usted puede ver entonces que estas personas
que sugirieron este proyecto 2025, donde especialmente, como hemos ya leído y señalado, donde nos llama la atención a nosotros, es que se va a implementar, el deseo de este grupo de personas es el de implementar en el gobierno de Trump unas leyes dominicales. Unas leyes dominicales que rayan prácticamente con una fusión iglesia-estado. Porque no se refiere solamente a un descanso de tipo secular, sino que va un poco más allá. Porque dicen que Dios, o sea, apelan a Dios, al descanso de Dios, que Dios dio ese mandato desde un principio. Así que ahí ya vemos un primer peldaño para los que conocen la profecía, mis hermanos adventistas del séptimo día, los que conocéis la profecía, es un primer paso, son los primeros pasos peligrosos hacia una imposición más adelante, de acuerdo a las circunstancias que se vayan dando, que lo vamos a ver también en esta entrega, que terminarán por imponerse como una ley dominical obligatoria, un decreto obligatorio de adoración, y no solamente como un día de descanso común o de descanso de labores simplemente, sino como un día de adoración, que entonces se convertirá en la marca de la bestia. Pero todo depende entonces de cómo se desarrollen los acontecimientos, porque seríamos muy irresponsables si nosotros aquí dijéramos que ya este proyecto y especialmente este punto que tiene que ver con el descanso sabático, ya eso significa que en el 2025 se va a imponer la marca de la bestia. Seríamos irresponsables si decimos eso, porque esta norma de implementarse todavía no tiene las características o no tendría las características como para señalarlo en el sentido de que es la marca de la bestia, y eso lo vamos a ver más adelantito con un escrito está. ¿Cuándo es que el domingo se convertiría entonces en la marca de la bestia? Sin embargo, sí podemos decir que son los primeros pasos hacia allá. Pero primero tendrían que darse otras circunstancias para que esto se convirtiese entonces sí en la marca de la bestia, y la profecía de Apocalipsis 13, en sus últimos versos, se estarían cumpliendo al formarse la imagen de la bestia, o sea, la unión de iglesia y Estado, y la obligación a todo ciudadano para imponer la marca de la bestia en homenaje al papado. Encontramos también en esta imagen a Elon Musk, donde Trump visita a Elon Musk, y mire usted que este multimillonario, prácticamente el hombre más rico del planeta, ahora va a ser parte del equipo de gobierno de Donald Trump. Y él titula esto de la siguiente manera. Él en X, o sea, en su plataforma X, que antes era Twitter, él presenta lo siguiente, el siguiente título, subtítulo. Dice así: Novus Ordum Seclorum. Y hay una pregunta acá. Elon Musk hizo una referencia a Megadeth después de la victoria de Donald Trump. O sea, con esta declaración, Novus Ordum Seclorum, está diciendo de que se implementará un nuevo orden mundial. Musk, en una imagen con Trump compartida en X, y usted la puede observar allí, y él subtituló esta imagen, Novus Ordum Seclorum. Y es interesante ver, mis hermanos y amigos, que todo esto tiene una connotación de tipo profética religiosa. Novus Ordum Seclorum. Esto está en latín y significa nuevo orden mundial o el nuevo orden de los siglos.
Novus Ordum Seclorum. Y este caballero está apelando, como pueden ver ustedes en la imagen, a lo que tiene el sello, la declaración que tiene el sello del dólar en su parte trasera, donde ustedes pueden ver que tiene el mismo título en latín, Novus Ordum Seclorum. Novus Ordum Seclorum, o sea, el nuevo orden mundial o nuevo orden de los siglos. Porque es que todo esto tiene una connotación también, tiene un trasfondo del espiritismo, de la Illuminati. Porque siempre se ha pretendido establecer un nuevo orden mundial. Y precisamente es hacia allá donde va este mundo, a establecer un nuevo orden mundial bajo parámetros contrarios a la ley de Dios. Y usted puede notar y analice para que veamos que todas estas cosas se están coligando unas con otras. Todas se están concatenando una con otra, donde se está traspasando lo secular para unirlo con lo espiritual. Una fusión de lo espiritual con las cosas seculares, o sea, que a la final le dará como resultado unión, iglesia y Estado. Dice acá que Mons dirigirá el departamento de eficiencia junto con el ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy. Sus funciones están diseñadas para eliminar billones de dólares en despilfarros y fraudes dentro del gobierno federal. Por eso es que él dice que él va a hacer algo grande. Como quien dice, va a ser ahí una hecatombe en sentido figurado, porque le va a dar un vuelco al gobierno de los Estados Unidos en el sentido financiero y va a acabar con los despilfarros y fraude. Bueno, eso no tiene nada de malo, eso es correctísimo. Sin embargo, vemos, mis hermanos y amigos, que todo esto tiene que ver con grandes cambios en la gran nación norteamericana, y que cuando sucede algo en Estados Unidos no solamente los afecta a ellos, sino que afecta al mundo entero, porque es la primera potencia mundial. Veamos el siguiente vídeo, donde ustedes verán que esto también otro miembro del equipo de gobierno que va a acompañar al gobierno de Trump también igualmente presenta declaraciones y signos que tienen que ver con cosas espirituales y que puede traer repercusiones en el próximo gobierno de Donald Trump, donde nuevamente repetimos, la fusión de iglesia y Estado pudiera darse bajo circunstancias que precipitarían esta situación y que la vamos a ver más adelante, basándonos en el espíritu de profecía, que van a haber detonantes, van a haber chispas que van a dar como resultado que la fusión de iglesia y Estado se dé, de darse ese detonante, de darse esos puntos de inflexión. Podríamos, vuelvo y repito, no es que estoy diciendo que va a ser así, estoy señalando que de darse esas situaciones muy especiales, esos puntos de inflexión, esos detonantes, por decirlo en sentido figurado, darán como resultado la unión de iglesia y Estado, y veremos cumplir la profecía, los últimos versos del capítulo 13 de Apocalipsis, la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de la bestia. Y vamos a ver el siguiente vídeo, donde Pete Hegseth, el que será el secretario de defensa del nuevo gobierno de Donald Trump, tiene
declaraciones y signos muy interesantes de tipo espiritual, al cual tenemos que prestarle mucha atención. Veamos el video. El presentador de Fox News, Pete Hegseth, nominado por Trump como secretario de Defensa, es un aparente promotor de lo que algunos llaman nacionalismo cristiano. Sus mensajes no solo los plasma en libros, sino que se los tatúa en su cuerpo, como nos muestra Gerardo Reyes, de Univisión Investiga. Este símbolo de las 5 cruces que lleva casi como un escudo el designado secretario de Defensa se conoce como la Cruz de Jerusalén. Es la insignia que ostentaban los guerreros cristianos que querían reconquistar la Tierra Santa del control musulmán en la Edad Media. Cada una de las otras 4 cruces representan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este caso, habla mucho de él el hecho de que se la haya tatuado en el pecho. Entonces, ¿por qué? Porque es un compromiso con la fe y con el cristianismo. Pete Hegseth, veterano de la guerra de Irak y Afganistán, se considera un cruzado moderno. Lo suyo, según lo explica en este libro, es una guerra santa por la justa causa de la libertad humana. Un hito de esa guerra, según sus palabras, fue el milagro de la elección de Trump en 2016 y la humillación de la izquierda que pretendía borrar el alma americana. El islamismo radical y el globalismo son otros de sus blancos favoritos, y en su opinión México es un narcoestado. Hegseth considera como su más preciado tatuaje esta otra cruz que alberga una espada, símbolo de un versículo de San Mateo. Jesus is talking and says, I didn't come to bring peace, but instead war, but instead a sword. It's to remind us that if you live for Jesus Christ, you're going to have conflict in your life. En el mismo brazo se grabó la frase Neus Volt. Y eso quiere decir, Dios lo quiere. Su piel sintetiza el cristianismo nacionalista, símbolos tanto religiosos como de poder político, entre los cuales se encuentra el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, una bandera con un arma y la serpiente segmentada, que es símbolo de la resistencia colonial de Estados Unidos. Como han podido ustedes observar, el señor Pete Hegseth tiene una serie de tatuajes en su cuerpo donde él presenta unos signos, específicamente cruces, que tienen que ver con las cruzadas. Y ustedes recordarán que las cruzadas eran aquellos esfuerzos que hacían la Iglesia de Roma a través de las potencias europeas por establecerse y dominar en Jerusalén, donde había un conflicto con los islámicos, con el Islam, por el dominio de Jerusalén. Porque el papado siempre ha pretendido establecerse en Jerusalén. Porque Jerusalén es una ciudad icónica, es una ciudad que representa el lugar de Dios, donde Dios estableció su templo. Entonces, el papado siempre ha pretendido establecerse en Jerusalén. Y uno de esos grandes esfuerzos que se hicieron en la Edad Media fueron las cruzadas, donde el papado formaba ejércitos, ¿verdad? Apoyado por las naciones europeas cristianas, que iban a combatir con los musulmanes allá en el Medio Oriente para conquistar Jerusalén. Y eso fue durante décadas, y hubo mortandad, eso fue algo terrible que hubo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora vemos acá al señor Pete Hegseth, que él dice que va a ser una cruzada moderna. Inclusive escribió un libro al respecto y dice que es una cruzada por una guerra santa por la libertad. Qué interesante. Y dice que es un compromiso con la fe. Y aquí vemos un sacerdote católico que está hablando acerca de esta situación. Ustedes lo vieron. Y el señor Pete Hegseth dice que él está en contra del islamismo radical y que el combatir ese islamismo radical es uno de sus objetivos. Ustedes pueden ver ya esa connotación de tipo religioso que hay con este señor, que será el secretario
de defensa de los Estados Unidos. O sea, que ya definitivamente él está declarándole una guerra abierta, en este caso al Islam. Él dice el Islam extremista o ese Islam radical, pero nos preguntamos nosotros, ¿cuál será el significado que le dará a esto de radical o extremista? Porque ustedes pueden ver ahora mismo lo que se está desarrollando en el Medio Oriente, que definitivamente sí, estamos de acuerdo. Hay un islamismo radical y extremista, pero que esto que está sucediendo en el Medio Oriente es tan peligroso que ya involucra, por ejemplo, el conflicto que tiene Israel ahora mismo con el mundo islámico, involucra 7 frentes, y entre eso está una potencia regional que es Irán, la cual ha amenazado al Estado de Israel, y no solamente al Estado de Israel, sino a los Estados Unidos, lo cual puede llevar a un conflicto terrible donde podría verse el mundo, no solamente esa región, sino el mundo envuelto en esto, porque esto podría afectar el globo, el mundo global. O sea, esto podría afectar al mundo entero. Entonces, lo importante y lo interesante en esto, mis hermanos y amigos, es que el mundo islámico ahora mismo, por ejemplo, lo que es Irán y todas estas organizaciones que están combatiendo contra Israel, están apoyadas por Rusia, están apoyadas por China y por Corea del Norte y otras potencias. Y esto se puede convertir ya, o de hecho es ya, un conflicto Oriente y Occidente. Y de acuerdo a lo que han dicho los pioneros adventistas, que ya en otros vídeos hemos presentado, todo esto está ya profetizado en la palabra de Dios. Que no es el tema en esta ocasión, sin embargo, es necesario señalarlo. Eso que está pasando en el Medio Oriente no es casualidad, eso ya está descrito en las Sagradas Escrituras, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, y también en otros libros proféticos de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento está esto señalado, y es necesario prestarle atención. Y ahora que este nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos, que será parte del equipo de gobierno de Donald Trump, está hablando directamente de una cruzada y está señalando el hecho de los islámicos, ¿verdad? Radicales, y que él va a combatir a todos estos. Óigame, hay que prestarle mucha atención, porque no solamente el conflicto sería con los radicales islámicos, sino que sería también con las potencias que apoyan a este sector del Islam, y sería un conflicto Oriente y Occidente, que de hecho, como les estamos diciendo ya desde hace un tiempo atrás a través de nuestro vídeo, está profetizado que estas cosas van a acontecer antes de que acontezcan otros sucesos, donde la palabra de Dios nos ha señalado que tendrían que darse antes del decreto dominical de adoración, o sea, de la imposición de la marca de la bestia y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos y amigos, vamos a ver acá que una vez que ganó Donald Trump su candidatura y fue elegido como el nuevo presidente de los Estados Unidos en el mes de noviembre, ¿verdad?, que fueron las elecciones, él inmediatamente se puso a la disposición de los dirigentes religiosos del país. Y hay algo muy interesante que nosotros vamos a ver en esta imagen. Una vez que ganó Donald Trump, vemos ahí en esta fotografía cómo un grupo de pastores evangélicos están orando por Donald Trump. Pero nos llama la atención que allí a la mano derecha de la pantalla, el señor que está de pie, el nombre de él es Ben S. Carson o Benjamin Carson. Es un doctor neurocirujano adventista muy famoso, y que él también fue candidato en una ocasión para ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Y este doctor Carson es parte de ese grupo de apoyo a Donald Trump. Y el doctor Carson también
participó en la elaboración del proyecto 2025. Él es un adventista del séptimo día. Pero vamos a ver ahora, mis hermanos y amigos, qué es lo que dice la sierva de Dios con relación a la marca de la bestia. Porque todavía, suponiendo que esta norma se implementase, la del proyecto 2025, de esta observancia de día de reposo dominical, todavía no es la marca de la bestia, pero se puede convertir en lo que será la marca de la bestia, y vamos a verlo. Dice aquí en Maranata 209, el párrafo 4, lo siguiente: la observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia, y no lo será hasta tanto se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico. Llegará el momento cuando ese día se transformará en una prueba, pero esa época no ha llegado aún. Note usted, mi hermano y amigo adventista, la observancia del domingo todavía no constituye la marca de la bestia. ¿Por qué no? Porque el día de reposo dominical, que prácticamente lo tienen todos los países cristianos y no cristianos también, algunos, vamos a ver que el domingo se escogió como un día de descanso de las labores, pero esto es algo secular. Nadie está obligado ahora mismo a observar el domingo como un día de adoración obligatoria. Y la sierva de Dios dice que el domingo todavía no constituye la marca de la bestia, y que dice que no lo será hasta tanto se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico. O sea, cuando haya un decreto obligatorio para inducir a los hombres a adorar, escuche que esto es un asunto de adoración, entonces el domingo se convertirá en la marca de la bestia. Pero veamos otra cita en Maranata 209, párrafo 5. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo, escuche bien, mi hermano y amigo, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia. ¿Cuándo es que se recibe la marca de la bestia? Cuando haya un decreto donde force la conciencia. Un decreto, cuando haya un decreto que obligue a los ciudadanos, que obligue al pueblo, que fuerce la conciencia para adorar en ese día idolátrico, para tributarle a Dios adoración en ese día, donde las personas se les obligue a consagrar ese día, a aceptar ese día como santo de adoración, para la adoración a Dios. Entonces, una vez que esto se dé y las personas sean ilustradas, segundo requisito, ilustradas acerca de que ese es un falso día y que está en contraposición de los mandamientos de Dios y especialmente del cuarto mandamiento que habla del Shabbat, del séptimo día, que es el día de reposo. Cuando la persona está ilustrada, entonces ella va a decidir si obedece a Dios o obedece a los hombres. Entonces, si decide obedecer a los hombres,
o sea, observar el día domingo como día de adoración, en rechazo del séptimo día como día del Señor, recibirá la marca de la bestia. Pero sigamos leyendo ahora en Maranata, la página 209, el párrafo 6. Si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el día de reposo señalado por el cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís aferrados al falso día de reposo, rehusando observar el sábado que Dios llama mi día santo, recibí la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios. ¿Escuchó bien? Cuando el decreto ordene dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea o no es un día de trabajo común, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. Nuevamente la sierva de Dios enfatiza cuándo es que el domingo se convierte en la marca de la bestia. En Conflicto de los Siglos, especialmente aquí en Seguridad y Paz, en el Conflicto de los Siglos, en la página 502 a la 503, 1911, encontramos la siguiente declaración. Cuando los hombres rechazan entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia, y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Está muy diáfano, muy claro, muy prístina esta cita. Ahora, nosotros vamos a hacer el siguiente análisis, mis hermanos y amigos. ¿Qué es lo que va a llevar a que en los Estados Unidos se decrete una norma dominical, una ley dominical obligatoria de adoración que se convertirá en la marca de la bestia? ¿Cuáles serán las causales de esto? ¿Cuál será la chispa? ¿Cuál será el detonante? ¿Cuál será el punto de inflexión que dará lugar a que el gobierno de los Estados Unidos decrete entonces sí una norma obligatoria de observancia del domingo como día del Señor de adoración? Obligatorio, de adoración. ¿Qué es lo que va a llevar al gobierno de los Estados Unidos a hacer esto? Veamos, vamos a hacer este análisis de acuerdo al libro El Conflicto de los Siglos y vamos a leer la página 574, el párrafo 1 y 2. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que tengan armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Nota lo que dice acá la inspiración. Esta cita inspirada está diciendo que los jefes del movimiento en favor del domingo. Ahora, estos señores que le han propuesto a Donald Trump el proyecto 2025 para que lo implemente en su gobierno, tiene un punto que tiene que ver, como ya leímos y hemos venido comentando aquí, acerca de el día de reposo. Pero no lo están presentando como día de adoración específicamente. Sin embargo, están apelando a que ese día Dios lo estableció como un mandato, ¿verdad? Como día de reposo. O sea, están apelando
al mandamiento, están apelando a cuando Dios estableció el Shabbat en la creación, en el libro de Génesis, que el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces ellos están apelando a eso para establecer una norma civil. Y es interesante notar que la sierva de Dios ya está diciendo acá que los jefes del movimiento en favor del domingo, porque todas estas personas que escribieron este proyecto son muchos de ellos de la coalición cristiana y tienen que ver también con los líderes religiosos de las diferentes iglesias protestantes que guardan el domingo como día de reposo. Entonces la sierva de Dios dice que los jefes del movimiento en favor del domingo, y en este tiempo ahora mismo, ¿quiénes están en favor del domingo? Pues los que implementaron ese proyecto 2025. Dice, pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia. Y note usted que precisamente ese proyecto 2025, donde habla del día de reposo, pareciera bueno porque son normas que parecen favorecer al pueblo. Donde, por ejemplo, se está diciendo de que si hay un trabajador que labora en domingo, se le debe pagar día y medio. Y se está hablando de que pues es necesario que las personas tengan un día de reposo y que no simplemente el interés del ciudadano, en este caso norteamericano, sea por las cosas seculares, sino que vuelva a los principios cristianos. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Entonces dice acá la sierva de Dios que el pueblo necesita, ¿verdad?, de reformas y aparentemente esto tiene buenos propósitos, pero ella dice, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. O sea, ningún adventista del séptimo día debiera unirse a ese movimiento, aunque pareciera que es algo que favorezca al pueblo, algo inocente. No, eso no tiene nada de inocente. El enemigo es el que está detrás de todo eso, porque él va poco a poco y a hurtadillas hasta lograr su cometido, que es imponer la marca de la bestia. Y veamos en el segundo párrafo, dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Óigame, mire, ¿quién está detrás de todo esto? El espiritismo. El espiritismo es el que está detrás de todo esto, para mediante esta unión, esta triple alianza de Roma, el protestantismo y el espiritismo, marcharán hacia Roma, o sea, hacia la imposición de la marca de la bestia. En otras palabras, eso es lo que la sierva de Dios está diciendo acá. Y continúa acá el conflicto de los siglos, en ese mismo capítulo, es el capítulo 37, que les sugiero que lo lean detenidamente. Y ustedes verán que todo se está cumpliendo al pie de la letra. La página 576, párrafo 1, dice así. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, o sea, las guerras, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra.
La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, versículo 4 al 5. Mire todas estas desgracias, mis hermanos, que Satanás está provocando, que ya está profetizado y que ahora mismo, porque esto es para nuestros días, está provocando todo esto que dice aquí, se está dando al pie de la letra. ¿Y qué pasará, mis hermanos y amigos? Después de estas conflagraciones, de estos huracanes, de estos desastres naturales, del cambio climático, ¿qué va a pasar? Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Mis hermanos y amigos, vamos a hacer un comentario aquí. El enemigo, aquí está profetizado claramente, el enemigo provocará desastres naturales de todo tipo. Dice que tiene bien estudiados los laboratorios de la naturaleza para, en cuanto Dios se lo permita, manejar los elementos y causar diferentes desgracias, inundaciones, ciclones, granizadas, terremotos, huracanes, enfermedades, emanaciones pestilentes en los aires. Óigame, toda clase de desgracias y las conflagraciones, las guerras. Lo que está sucediendo, nuevamente lo repito, en Medio Oriente, en Rusia, donde estamos en un peligro de una conflagración nuclear, hermanos y amigos. Aunque la Biblia dice claramente que el mundo no va a acabar con una conflagración nuclear. Pero lo que sí presenta la Sagrada Escritura es que antes de que se termine la gracia, antes de que Jesús venga, para nuestros días, para estos tiempos en que estamos viviendo próximamente, los conflictos no cesarán, sino que irán a más. Ciudades enteras podrían desaparecer. Habrá mortandad, nación contra nación, reino contra reino. Y es algo que está profetizado, mis hermanos. Los últimos versos del capítulo 11 de Daniel se están cumpliendo al pie de la letra. Estamos en ese versículo 44, próximo a entrar en el 45, que es donde se dará el decreto de la ley dominical. Y después de eso, entonces se levanta Miguel, en el capítulo 12, verso 1 de Daniel. Se termina la gracia y caen las plagas. Ya estamos terminando, estamos históricamente, mis hermanos y amigos, los acontecimientos nos lo dicen a las claras. La sierva de Dios lo profetizó y los primeros adventistas lo creyeron, lo escribieron y lo predicaron. Estamos ya en los últimos versos del capítulo 11 de Daniel. Ya ese capítulo casi está cumplido. Estamos por entrar en el versículo 45, mis hermanos. Cuando entremos en el versículo 45 se dará ese decreto dominical, esa obligación de adorar en un día que no es el día del Señor, un falso día de reposo. Se convertirá en la marca de la bestia. Pero antes de esto, para que esto se dé, primero tienen que darse estas desgracias. En el mundo entero, en Estados Unidos, tienen que darse desgracias, situaciones que precipitarán al pueblo y a los dirigentes religiosos a solicitar una imposición obligatoria dominical, que entonces se convertirá en la marca de la bestia. Y vamos a ver por qué. Dice, y luego el gran engañador, luego de todas estas desgracias que hemos mencionado, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. O sea, los que guardan el sábado. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Oiga eso. Y este pecado ha traído las calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Oiga eso.
y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Conflicto de los siglos, la página 576, el párrafo 2. Hermanos, supóngase que en este nuevo periodo del presidente Trump, todas estas desgracias, todas estas conflagraciones, de hecho ya Rusia ha amenazado también a los Estados Unidos de Europa, y los Estados Unidos han amenazado a Rusia también, o sea, ambos se han amenazado. Y lo que está pasando en Medio Oriente y en Ucrania, todo esto puede llevar y va a llevar, al menos que Dios meta su mano misericordiosa y todavía detenga estas cosas a través de los ángeles que detienen los cuatro vientos en Apocalipsis 7. Y estos acontecimientos no se dan todavía, pero dice la sierva de Dios que aún antes de que termine el tiempo de gracia, va a haber un gran dolor en el mundo que ningún bálsamo lo va a poder aliviar, y que esto va a haber destrucción y muerte, como lo dice aquí. Lo hemos leído, dice que Satanás provocará destrucción y muerte. Manejará los elementos, la naturaleza, causará destrucción, fomentará la guerra y la destrucción, para que entonces luego los hombres digan que porque no se respeta ni se observa el domingo como día de adoración, esta situación entonces se ha dado porque no se ha respetado ese día, y que los que por lo contrario no respetan el domingo como día de adoración son los causantes de todas estas calamidades. Así que luego dice que cuando toda esta situación en el mundo esté terrible, y especialmente en los Estados Unidos estén sufriendo una crisis, un caos en todos estos aspectos que hemos mencionado, dice que los dignatarios de la iglesia, aquí Conflicto de los Siglos, la página 578 del párrafo 3, dice que los dignatarios de la iglesia, o sea, los dirigentes de la iglesia y del Estado, se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persecución o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la América libre, o de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Quiénes son los que solicitarán entonces que se imponga el domingo como día de adoración obligatoria? ¿Quiénes son los que fomentarán que el domingo se convierta en la marca de la bestia? Dice que serán los dignatarios de la iglesia, o sea, los dirigentes de la iglesia y del Estado, los cuales se unirán, o sea, formarán la imagen de la bestia, se unirán y dirán que todas las calamidades que han venido al país norteamericano y al mundo entero se debe a que se está violando el domingo como día del Señor, día de adoración. Mis hermanos y mis amigos y todos los que nos ven en este canal Geopolítica Profética, les hacemos un llamado a cada uno de ustedes, a su conciencia. El mundo está ahora mismo en un caos. Precisamente en el día de hoy nos hemos enterado de las amenazas y de las situaciones muy peligrosas que se están dando en el conflicto entre Rusia y la OTAN, donde ya se ha dado orden
de acuerdo a algunos periódicos prestigiosos de los Estados Unidos, se ha dado orden al gobierno ucraniano, se le ha dado carta blanca, vamos a decir, o se le ha dado el pase para atacar a la Federación Rusa en lo profundo de su territorio. Y vemos que ya el presidente ruso y otras autoridades rusas han señalado ya con anticipación que de darse ese hecho, no solamente los rusos van a atacar a Ucrania, sino que atacarían a las potencias o los países que estén fomentando o que estén apoyando a Ucrania en esos ataques que se pretenden hacer en la profundidad del territorio ruso. Y mis hermanos y mis amigos, veamos también en un video que nos mandaron cómo hay ya manifestaciones en Moscú, donde el pueblo se ha levantado y está pidiendo que se ataque directamente a Washington. Esto es peligroso, mis hermanos, porque está profetizado por la sierva de Dios de que todas estas cosas se darían, fomentada por Satanás, que es el que va adelante en esto y a través de los espíritus de demonio va a los gobernantes de la tierra, va a los reyes de la tierra, a los dirigentes del planeta, para fomentar la guerra, fomentar los conflictos. Y sabe una cosa, mi hermano y amigo, que aquí hay uno que está interesado en que todas estas cosas se den, y es el poder de la bestia de Apocalipsis 13. Está esperando solamente que el mundo entre en una crisis y un caos para entonces venir como la persona más potable del mundo y aquel que traería la solución a los conflictos y a los problemas de este planeta. ¿Y sabe qué? Dice Apocalipsis 13 que todo el mundo adorará a la bestia y a su imagen. Todo el mundo adorará, irá en pos de la bestia. Y se maravillará y dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dice que el mundo llegará a un punto donde todas las naciones estarán de acuerdo. Luego de que se dé este caos, se dé estos conflictos, se den estos desastres que hemos visto allí, señalados por la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, entonces dice que el mundo llegará a un acuerdo universal, como dice Apocalipsis 17. Y le entregarán su poder, le entregarán su autoridad a la bestia y reinarán con ella en el mismo momento. Y habrá una unión universal, una armonía universal. Dice que las naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos y en todas las naciones vendrá la misma crisis y se impondrá la marca de la bestia. Mis hermanos y amigos, estamos al borde de la traslación, al borde de ver eventos muy solemnes e importantes, pero el Señor desea que no solamente conozcas estas cosas, sino que te acerques al Señor Jesús en arrepentimiento, de que lo busques de todo su corazón, de que te entregues a Él, porque estas son cosas, son señales que Dios ha dado para que veamos y preparemos nuestra vida, entreguemos nuestro corazón al Señor y de esa manera podamos pasar la crisis final, recibamos el sello de Dios y tengamos la idoneidad para el cielo, que cuando Cristo venga podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén.